Bueno, entrando en el tema que nos ocupa y viendo que ya es diciembre, ¿no? Qué increíble, qué velocidad. Es buena cuando el tiempo pasa rápido y uno va pagando las deudas. Pero cuando no tiene para pagar y se le acumulan es terrible, ¿sí? Así que el tiempo depende de cómo nosotros lo ocupemos y cómo nos vayamos manejando en estas circunstancias. Pero diciembre, aparte de que es símbolo, al menos para acá, para la ciudad de Quito, es símbolo de fiesta, ¿sí? Veíamos el otro día con mi esposa la elección de reina de Quito. Y yo vi porque mi esposa se quedó viendo conmigo, ¿no? Porque yo le digo, mi vida, quiero cambiar de canal. Dice, ¿no querrás ver? Le digo, no me interesa. A mí no me interesa ver quién es la más guapa. Dice, pero nada. Dice, no, veamos juntos. ¿Sí? Y ahí ya comienzan las fiestas, ¿no? El día de ayer también estuve yo en una fiesta, ¿sí? Del jardín de infantes de mi nieto el menor, el que no tiene ni 2 años. Hicieron una presentación respecto de las etapas de lo que hoy es la ciudad de Quito, ¿no? Desde la etapa prehispánica y todo eso. Y el nieto salía de Inca, imagínense. Entonces, todo eso es fiesta, ¿no? Todo eso es fiesta. Y sí, así es. Tanto es fiesta que ayer al salir del norte de Quito, en donde fue esta presentación, para llegar acá me tomó 1:45, 1:50, porque por donde iba había tráfico, ¿no? Entonces digo, si bien diciembre es este sentir, ¿no? Este percibir de fiesta, también es un tiempo y un momento para hacer cuentas, ¿no? Y ver qué tanto hemos cumplido, por ejemplo, de los objetivos, metas que nos fijamos para este año. Unos que tenían que cumplirse en este año, otros que son apenas un escalón más en los objetivos que a lo mejor nos demandarán un poco más de tiempo. Y hacer cuentas de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me gusta, de manera introspectiva, casi no lo comento esto con nadie, y digo, por ejemplo, qué bueno que yo sigo con la familia unida, en una buena relación, que creo yo no tengo enemigos, al menos de mi parte, ¿no? A lo mejor yo soy enemigo del diablo, de hecho lo soy, ¿sí? Y él debe estar asustado porque el que está conmigo es más poderoso que él, ¿sí? Pero hago cuentas de todo un poco, espirituales obviamente y ministeriales, claro que hago cuentas, digo qué bueno que se pudo cumplir lo que teníamos programado para este año y qué bueno que hay gente que se ha ido añadiendo. Y también digo, hijo, y los que no han venido, que quizás no me he dado cuenta. Entonces, es un tiempo para hacer cuentas. ¿Por qué hacemos cuentas? Porque el balance para saber lo positivo, lo negativo y sobre todo para saber si vamos bien, si vamos en la ruta, es necesario en todo aspecto. En el económico, por ejemplo, sí, si bien el año fiscal se cierra en diciembre, aunque los informes y los impuestos se comienzan a pagar desde el próximo año, creo que hasta marzo se presentan los informes, pero las cuentas son hasta diciembre, ¿sí? Así que pensando en esto, Dios puso en mi corazón el revisar nuestras vidas a la luz de esta palabra que le quiero compartir. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 25, y permítame darle lectura de esta parábola que se encuentra del versículo 14, o media parábola nada más, al versículo 19. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 19. Hago yo la lectura de la palabra, le pido por favor que usted me siga con atención y sobre todo con la debida reverencia que amerita la palabra de Dios. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 19. ¿Tenemos todos? Amén. Amén. La palabra de Dios dice así, atención y reverencia, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
¿Sí? Ahí está. Hasta ahí, primero. Luego veremos un versículo más. Entonces, para tener un mejor entendimiento de lo que la parábola estaba diciendo, usted sabe que la parábola es un ejemplo clarísimo que Dios daba a los seres humanos para que podamos entender, y obviamente las parábolas tenían una muchísima mayor trascendencia que la que hoy pudiéramos tener, no porque la palabra ha cambiado, sino porque las circunstancias han cambiado. Por eso amerita, por ejemplo, saber lo que era un talento, ¿sí? Un talento era una unidad monetaria altísima, ¿sí? Porque valía más o menos unos 6,000 dracmas, ¿sí? Entonces esos son términos que en esa época eran fácilmente entendidos, pero hoy no. Entonces el talento era una unidad monetaria que más o menos equivalía a 6,000 dracmas. Pero un dracma, ¿sí?, era 3.5 o 3.6 gramos de plata refinada. Entonces era un poquito de algo de mucho valor, era la plata refinada. Obviamente esta plata refinada se la fundía para que tenga una imagen de moneda, por así decirlo, ¿sí? Y con eso se negociaba. Pero un talento, le digo, era 6,000 dracmas. Eso quiere decir más o menos unos 21,000 kilos. 21,000 y algo más de kilos de plata. Entonces el que recibió 5 talentos recibió aproximadamente 105 kilos de plata. Entonces no era poca cosa, ¿sí? El otro recibió 42 kilos y el otro recibió 21 kilos. Si 21 no es poco, imagínense 42 y más aún 105. Entonces, ese era el ejemplo que ponía ahí. Usted podrá ver los ojos que tenían las personas que escuchaban esta parábola cuando dice, es como el Señor, Jesucristo hablando, ¿no?, les da esta enseñanza, dice, es como un Señor que entregó sus bienes a sus siervos y se fue lejos por mucho tiempo y a uno le entregó 5 talentos. 5 talentos, 105 kilos de plata, ¡wow! Entonces le digo, lo primero que hay que considerar es que era toda una fortuna, era un platal, era muchísima responsabilidad que habían recibido ellos de su Señor. Tomen en cuenta esto, no era poca cosa, era de mucho valor. Y luego entender lo que espiritualmente Jesucristo estaba diciendo, y es lo que a nosotros nos corresponde entender. Si no entendemos el valor pecuniario del talento, sí, tampoco podríamos avisorar el valor espiritual de lo que Dios estaba entregándonos. Ahora ya no son solo esos 3 siervos, sino a todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces lo que nos está diciendo es, lo que Dios ha depositado en nuestras manos no es poca cosa, es de mucho valor, ¿sí? Y no me refiero únicamente a la vida, que ya es mucho, sino a lo que Dios en vida nos ha entregado. Entonces, ¿qué vendría a ser el talento hoy? Para nosotros entender, ya no es una unidad monetaria, pero el talento sí es una grandísima responsabilidad o responsabilidades que Dios encarga en nuestras manos y que no es poca cosa. Entonces, entendido así, nosotros podemos hoy hacer cuentas. ¿Cómo me permití llamarle a esta prédica? Precisamente arreglando las cuentas. Porque cuando las cuentas no están bien manejadas, se pierden, se devalúan, ¿sí? Y aquí la palabra de Dios nos deja ver eso. Dice que el que recibió 5 talentos, es decir, recibió una gran responsabilidad, grandísima responsabilidad, él se puso manos a la obra, ¿sí? No es que dijo, wow, me dieron muchos talentos, me dieron una gran responsabilidad porque soy guapo. No, dice que repartió esos talentos de acuerdo a sus capacidades. Dicho de otro modo, de acuerdo a sus condiciones, ¿sí? Para que tenga más o menos una idea. Yo tengo, por ejemplo, una gran responsabilidad, una grandísima responsabilidad, que muchos de ustedes no la tienen, porque yo soy el pastor de esta iglesia, y yo tengo que rendirle cuentas a Dios de lo que haga o deje de hacer con ustedes, ¿no es cierto? Que no es la misma responsabilidad que Dios va a demandar de cualquiera de ustedes, sin
sin ánimo de ofender ni mucho menos. Obviamente ustedes darán cuenta de sus trabajos, de la misión que Dios les ha encargado. Pero aquí entre nosotros quien tiene que responder por esta obra, por esta congregación, soy yo. Y yo considero que esta responsabilidad es grandísima. Y por lo tanto yo tengo que ser súper cuidadoso. ¿Sí? Si Dios en su misericordia, en su favor, me ha tomado en cuenta para que sea su siervo, y a lo largo del tiempo que le estoy sirviendo a Dios, desde antes de tener una consagración y luego de tener una consagración, es decir, servirle antes de ser pastor y luego de ser pastor, y durante el tiempo que Dios me ha dado y el tiempo que Dios me tendrá, yo tendré que rendir cuentas de esto. ¿Sí? Y usted, un adolescente de la congregación, no va a rendir esas cuentas. Entonces, por eso es que la Biblia dice que nos da de acuerdo a nuestras capacidades, o sea, de acuerdo a nuestras condiciones. Entonces al adolescente no le va a decir, ¿qué hiciste con la iglesia? Si acaso yo estaba al frente de la iglesia, pero a mí sí me va a decir, ¿qué hiciste con la iglesia? Entonces a eso quiero referirme cuando digo que da de acuerdo a sus capacidades. Entonces a mí también, como a muchos de ustedes, con este otro ejemplo, Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con tu familia? Que no le va a decir lo mismo a un soltero o a una soltera. A mí me va a decir qué hiciste con tus hijos y tus nietos. ¿Sí? Y a los que son casados y todavía no tienen hijos no les va a decir eso. Entonces ahí entendemos que es de acuerdo a las capacidades y a las condiciones que cada uno tenemos. ¿Qué hizo el que recibió muchas responsabilidades? Bueno, lo que aparentemente haríamos cualquiera de nosotros. Urgente, con diligencia, con prontitud y sobre todo con atención, saber qué voy a hacer de esto. Porque si yo recibo una responsabilidad, ¿sí? Sé que tengo que trabajar, sé que tengo que esforzarme, sé que tengo que prestar atención, sé que tengo que moverme a que hacer algo. Uno no puede recibir una responsabilidad y decir, ya veré qué hago. Algún ratito que tenga tiempo despierto, ahí me voy a poner a pensar, ¿qué haré? No es así, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hizo este primer siervo, al igual que el segundo, que recibió 2 talentos. De inmediato se puso a hacer las cosas, entendió la grandísima responsabilidad que tenían, que no era poca cosa lo que había recibido, ¿sí? Y que si en su misericordia el Señor de estos siervos les había encargado, ellos tenían que honrar también esa confianza. Ellos tenían que honrar y decir, vea, esto que yo estoy recibiendo, esto yo no lo merezco, esto yo no lo tengo de cuenta propia. Yo estoy reconociendo plenamente que esto es dado por este Señor y por lo tanto yo tengo que honrar, yo tengo que hacer las cosas correctas. Los antiguos sabían decir así, hay tanta sabiduría en los antiguos, ¿no? Que no tenían masterados, PhD, posgrados, diplomados, no tenían una pared repleta de títulos, pero tenían unas cabezas blancas repletas de sabiduría. ¿Cuántos coinciden conmigo con eso? Sí, no, así eran los antiguos. Entonces los antiguos, por ejemplo, cuando nos daban algo, decía, cuidarás esto como si fuera ajeno. Así nos decían, ¿no? ¿No les decían? Bueno, a mí solito me decían. ¿Sí? Que es diferente, ¿no? A lo que hoy se considera. Ahora se dice, verás, cuidarás, porque esto es tuyo. ¿Sí? Porque hoy se pretende hacer entender que uno cuida lo que es de uno, ¿no es cierto? Pero no, el mayor cuidado que debíamos tener era como si fuera ajeno, o sea, con mucho tino, con mucha atención, con mucha precaución, con mucha diligencia. Y eso es lo que ellos entendieron, los 2 primeros al menos, entendieron eso, ¿no es cierto? Que lo que estaban recibiendo no era de ellos, que lo que estaban recibiendo, sí, ellos sin mérito alguno habían sido dignatarios de la confianza que este Señor les estaba dejando a sus siervos. Y eso les llevó a ser diligentes, esforzados, abnegados, perseverantes, constantes, atentos, ¿sí? Para sacar el mayor provecho posible. Amén. Para sacar el mayor provecho posible. ¿Y por qué insisto en esto? Porque la naturaleza humana nos lleva a que nosotros queremos sacar el mayor provecho posible, pero sin esfuerzo. Y resulta que la vida
No es así. Uno tiene que sacar el mayor provecho posible, pero para obtener ese mayor provecho hay que esforzarse, ¿sí? Hay que trabajar, hay que ponerle ganas, no hay que declinar, no hay que dejarse vencer. Entonces yo especulando, elucubrando un poquito, como a mí me gusta leer la Biblia con creatividad, digo, ¿cuántas veces habrán invertido estos dos primeros siervos y fracasaron? Porque no es que toda la inversión sale bien, no. No, hay veces que uno le pone ganas, empeño, empuje, y más el esfuerzo, el tiempo perdido, y las cosas no salen bien, pero se levantaron. Dijeron, no importa, fallamos en esta, vamos ahí, porque yo tengo que rendir cuentas. Entonces no puedo decir que cuando el Señor venga, sí, el que me dio los talentos, decirle, adivine qué, le aposté todo al 5 y salió el 13. ¿Sí? Yo no puedo decirlo eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas veces invirtieron y fallaron? Pero gracias a Dios, ¿cuántas veces invirtieron y les fue bien? Al punto que cuando regresa su Señor, sí, al que le dio 5 le dice, ¿qué pasó con los 5? Y le digo así, no le digo como la gente piensa, ¿no? Esa imagen de Dios, que a lo mejor no es equivocada, pero no es la única, ¿no? Que viene Dios, aleluya, aleluya. ¿Qué hiciste con tu vida? Aleluya. No, cuando Él venga a pedir cuentas, Él no va a ser así, sino que va a decir, a ti te di 5, ¿qué pasó con los 5? Señor, gané otros 5. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Al de 2, de la misma manera, pero aquí viene la parte crítica. Con el de 1, ¿sí? El de 1, como no tenía muchas responsabilidades, como le veía la vida mucho más relajada, él dijo, yo no me voy a hacer problema como estos 2 que salieron corriendo a ver cómo lo multiplican. Sí, porque estos son estresados, estos son temáticos, estos son de ganas, se agitan cuando uno, vea, puede acostarse a la 1 de la mañana después de estar clavado en el celular y levantarse a las 11. Levantarse a las 11 del día. A las 11 del día uno bosteza y aprovecha del bostezo para pegarse el primer bocado. Porque abrir 2 veces la boca, qué cansancio, ¿no? ¿Sí? Y más o menos por ahí de las 3, 4 de la tarde dicen, mamá, no hay nada que comer. Sí, mijito, pero se almuerza a la 1 de la tarde. Es que a la 1 no tenía hambre, no ve que me levanté a las 11. Pero deje nomás ya, me voy a acostar un rato más. ¿Sí? Y a las 7 de la noche se levanta a comerse la merienda que no le correspondía. Entonces, ese es el del un talento. El que por su condición, por sus capacidades, por lo que había mostrado, el Señor que daba los talentos, dijo, a este yo no le puedo encargar mucho. A este yo no le puedo encargar mucho. Por lo tanto, si el otro fructificó de 5 a 5, el otro fructificó de 2 a 2, con este voy a perder 1. Porque este no demuestra, no. La Biblia dice que les entregó de acuerdo a sus capacidades. Yo me pongo a pensar, ¿cómo le vería yo al de 1, no? Al que recibió el un talento y que fracasó. Y que vamos a ver qué es lo que le pasó. El de 1 debe haber dicho, ¿para qué casarse, no? Si se puede vivir juntos. Si me va bien, chévere. Si no me va bien, ándate por ahí. Yo no quisiera tener hijos, porque, puta, qué vaina, ¿no? Los hijos, ya qué friega. Malas noches cuando son chiquitos, que se enferman y no saben qué. No, yo no estoy para eso. Entonces, no te puedo encargar hijos, porque si vos no te puedes cuidar, si vos respiras a duras penas, ¿no? Y uno dice, puta, qué estresante la universidad, no. Dice, yo termino el colegio y me dedico a los negocios, ¿sí? Y resulta que hay gente que se ha preparado, que ha trabajado y que viene con negocios desde hace 5, 10, 15, 20, 30, 40 años y sigue siendo difícil la situación. Entonces, ¿cuál es el negocio más fácil? El narcotráfico, el más rentable, ¿sí? Y como el narcotráfico tiene varias áreas en las que trabaja, entonces este puede ser expendedor al minoreo, este otro al mayoreo, ¿sí?
y este otro es el brazo armado, entonces le contratan para el sicariato. ¿Por qué no se le da la oportunidad? Porque no demuestra la capacidad, porque no demuestra la capacidad. Todos quisiéramos ser los dueños y gerentes de las grandes empresas. Vaya a preguntar cómo se forjó una gran empresa, vaya a preguntar cómo se levanta un negocio, cómo se sostiene un negocio. Pero no el de un talento, es el no problemático, ¿sí? Es el relajado, es el tranquilo, es el que todo le ve fácil, todo le ve fácil. De tal manera que cuando cogió el talento, el muy tonto, ¿sí? En vez de ir al banco, que dice la Biblia, que vaya al banco y que diga, disculpe, si yo dejo estos 21 kilos de plata, ¿cuánto me darían anualmente? Vea, le podemos pagar al 6.7 anual, pero si le pone a más plazo, ¿sí? A 3 años le podemos pagar al 8.5. No, al mes nomás póngale. Ni eso hizo el vago este, ¿sí? Sino que dice que cavó en la tierra, y en esa época usted dice, pastor, ¿qué banco había en esa época? Sí, habían chulqueros, ¿sí? Ninguno legalizado, pero el chulquero al menos sabía moverle la plata, aunque sea perjudicando, pues sabía mover la plata. El otro no, dijo yo a la segura, más tranquilo para mí, ¿sí? Si el Señor se siente cómodo o no, él ha de venir por un talento, y un talento le voy a devolver. Cavó en la tierra y dejó ahí el vago este, ¿sí? Note esto, dice que cuando el Señor vino, versículo 19, para hacer cuentas, para arreglar las cuentas, había pasado mucho tiempo pasó. No es que dejó hoy o dejó el 1 de enero y vino el 1 de diciembre a decir, por ahí del 20 de venir a arreglar cuentas. No, dice que pasó mucho tiempo. Ese mucho tiempo fue forjando una historia en el de 5 y en el de 2. Ya le digo, la inversión fallida, la inversión que recuperó, el intento que quedó en intento o el que se hizo, el que se ejecutó. Toda una historia de ajetreo, de trabajo, de disposición, de noches sin dormir, de sustos, de oración. Toda una historia tenían el de 5 y el de 2. El de 1 no. Él dijo, yo sé que está acabado. Y cuando alguien quería buscar, jugaba al pan quemado. Se acercaban a donde estaba acabado, decía caliente, caliente, caliente. Se alejaba, ese frío, congelado. ¿Se acuerdan del pan quemado? Enseñarán a los nietos a jugar al pan quemado. Para que no se pierdan esos bonitos, sanos juegos, ¿no? Y claro, el problema es que cuando uno menos piensa, es llamado a comparecer para rendir cuentas. Y hay mucha gente, no sé si usted ve prédicas o se interesa en información espiritual que hay, gracias a Dios, en las redes. Y hay mucha gente, por ejemplo, que habla y dice que estamos cerca de los tiempos del fin. No se asusten, ¿no? Es más, yo digo, quizás Cristo venga rápido y me lleve, ¿no? Y a los que les debo, vaya nomás a verle. No nos vamos a apoderar de la iglesia. Apodérese de la iglesia. Quizás no nos encuentre ninguno, ¿no? No vaya a ser que venga a apoderarse de la iglesia y encuentre algunos. Qué susto, ¿sí? Pero el tiempo de arreglar cuentas, hay muchos predicadores, muchos teólogos que le ven muy cercano. Yo también le veo muy cercano. Obviamente nadie va a dar una fecha, pero los acontecimientos me hacen ver que son muy, muy temprano. Quizás el de 5 y el de 2 siempre estuvieron pendientes de esto, estresados a lo mejor, pero pendientes, ¿no? De que cualquier rato viene el Señor. ¿Por qué no les dijo cuándo? Cualquier rato. Y a lo mejor ellos vivían, no digo con ese estrés, pero sí con esa atención de cualquier rato viene. Porque aquí hay dos maneras de ser llamados a comparecer a rendir cuentas. La una, que quizás como iglesia debemos anhelar, que Cristo venga. Y cuando venga, obviamente, compareceremos ante su trono, dice la palabra de Dios. O la otra, cuando nos manda a llamar de uno en uno.
que no necesariamente Cristo viene en las nubes, como dice la palabra de Dios en Tesalonicenses y todo, ¿sí? Sino que nos manda a llamar de uno en uno. Y dice, ven porque quiero arreglar cuentas. No le alargo mucho el trámite, el tema porque es necesario que nosotros sepamos que Dios nos ha dado encargos, responsabilidades. Por ejemplo, la familia, la salud, el trabajo, las finanzas, el estudio, las relaciones interpersonales, o sea, con el prójimo, la obra de Dios. Pero hay un talento que quizás no lo avisoramos y a mi criterio es el más importante de todos, que es la relación con Dios. ¿Qué cuentas presentaríamos nosotros si Dios nos demanda respecto de este encargo? Ya le digo, el talento espiritualmente hablando es una gran responsabilidad que Dios deposita en nuestras manos. Y que no es nuestra, que Él nos dio. Y la Biblia dice que nosotros no le escogimos a Él, que Él nos escogió a nosotros. Y si Él nos escogió a nosotros, es un encargo que Dios nos dio. Dice, trata de cuidar tu relación con Dios. Verás que hay cosas que a Él le agradan y que no le agradan. Si tú te vas para el mundo, los que aman el mundo, son enemigos de Dios. Y así hay un sinnúmero de versículos que nos hablan de esta responsabilidad, de este talento. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo ha sido en este año nuestra relación con Dios? Nuevamente volvemos a decir, el próximo año voy a seguir un taller, el próximo año me sumo a una célula, ¿desde cuándo viene diciendo esto? ¿Sí? Nuestra relación con Dios, creo yo, es el encargo, es la responsabilidad, no poca, no pequeña, ¿sí? Que amerita permanencia, constancia, esfuerzo, dedicación, atención, y que no vayamos a esconder ese talento. Esconderme como un hijo de Dios, como una persona a quien se le ofreció una salvación, esconderme de eso, porque mis amigos no ven bien, porque si yo me vuelvo una persona que quiero fructificar en mi relación con Dios, porque lo que había, la idea era fructificar, por eso es que el de 5 llegó a tener 10, el de 2 llegó a tener 4, el de 1 también tenía que fructificar, pero no fructificó. Él prefirió esconderlo. Y sabe que cuando uno no ejercita un talento, ¿sí? O se pierde o al menos se devalúa. ¿Cómo está ese talento? En este año he llegado a conocer más de Dios porque he leído más la Biblia. ¿O sigo siendo feliz de venir el domingo para que el pastor me explique? ¿Cuánto hemos fructificado? ¿Qué cuentas le presentaríamos a Dios? Ya le mencioné los otros, ¿no? Que por no hablar de los otros, no por eso son menos importantes. La familia, la salud, la vida, el trabajo, las finanzas, lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Lo hemos desperdiciado, lo hemos malgastado. Todo está en el closet, gran parte de la fructificación financiera está en el closet. ¿Qué de la responsabilidad del prójimo, por ejemplo? Quizás en este mes podamos decir, bueno, de todas las finanzas que el Señor me ha dado, voy a dar unas funditas de caramelos a la iglesia. Y que el pastor predique lo mismo después de que yo dé las fundas. Ni de fundas. Sí. Todavía hay ese dicho. Bueno, ¿qué es lo que Dios nos está exhortando para ir concluyendo? ¿Sí? Dios nos está llamando la atención y dice, mira, todo lo que tenemos, somos o hemos logrado, es un encargo de Dios. Y de todo eso daremos cuenta delante del Señor. Y digo, a mi criterio, lo más importante es mi relación con Dios. Porque de mi relación con Dios depende todos los otros. ¿Cómo yo puedo fructificar en mi familia si yo no tengo una buena relación con Dios?
¿Cómo puedo yo mantenerme saludable si yo no tengo una buena relación con Dios? Y a lo mejor malgasto mi salud, ¿no es cierto?, en estas fiestas de Quito. Digo, no, la chiva. Vea lo que me pasa ayer a propósito del magno evento en el que mi nieto salió de Inca, ¿sí? Que a la entrada del auditorio, además un auditorio repleto de gente, muy bonito el ambiente, muy bonito, porque desde que uno entraba estaba de fondo musical la música nacional, la música quiteña, ¿no? Entonces, o sea, yo entraba ahí, porque a uno le queda, ¿no? ¿Sí? Al buen músico el compás le queda. Pastor, usted es un mundano, se deja guiar por la carne y no por el espíritu. No, para que yo haga farra o que de ahí haya dicho unos amigos, vamos a seguir acá, no. Pero sí, pues si a uno le cantan esas lindas canciones quiteñas, lo menos que uno, sí, acordándose cuando se salía en el colegio, ¿no? Sí. Alrededor de la linda chiquilla quiteña, y uno era el chulla, ¿sí? Y digo, a propósito de esto, verán lo que me pasa ayer, que a la entrada había una chica disfrazada de quiteña bonita, con una fuentecita, ofreciendo un canelazo. Esto era 3 de la tarde, o sea, era un sol increíble, ¿no? Pero claro, el auditorio era bajo techo, pero ardía ese auditorio con el gentío que estaba. Dice, una canelita. Era un programa del jardín de infantes de mi nieto. No era el programa del posgrado de Harvard, era del jardín de infantes de mi nieto, ¿no? Y insiste la chica, ¿no? Yo cojo. Ya ha estado con piquete. Viva Quito, no me casi me muero. Yo estaba sudando porque sudo mucho y por el calor que hacía, ¿no? Pero después una cosita así, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ponen? Porque el canelazo es canelazo, ¿no? Con naranjilla, bien hechito, todo. Pero le han puesto piquete y me mando esa. Era menos de un bocado. Y me mando eso y comienzo a sudar y a ponerme rojo, ¿no? Y mi esposa, marido, ¿qué te pasa? Si yo seguía, no soy un buen mayordomo de mi salud. Si me subo a una chiva, como muchas chivas quieren subirse, ¿sí? No, pero no voy a tomar, pero pone en riesgo su vida. ¿No ve que ahí están bailando todo? Un empujón, un tropezón, abajo. Ahí se arruinó la fiesta. Y así en cada área de nuestras vidas, ¿no? A veces somos tan negligentes, a veces somos tan ligeros en tomar decisiones, que el rato de hacer cuentas podemos tener un saldo negativo. Por lo tanto, seamos esforzados, valientes, perseverantes, constantes, diligentes, prestando atención, sabiendo que debemos vivir para agradar al Señor que nos ha dado todo. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entre